Buenas noches, hermanos, me da mucho gusto poderles saludar. Es un privilegio poder tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Creo que hay algunos hermanos nuevos. Mi nombre es Sandra y bueno, pues como les comento, es un privilegio poderles saludar y también servir al Señor de esta manera y servirles a ustedes por medio de la palabra. Vamos a hacer una pequeña oración para introducirnos en la predicación del día de hoy. Inclina tu rostro. Procura quitar toda la distracción que haya a tu alrededor. Si está tu familia, llámale, que esté junto contigo y podamos escuchar atentos el consejo del Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites compartir como iglesia. Te agradecemos mucho, Dios, por el cuidado que tú has tenido con nosotros. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de los tiempos difíciles, tu misericordia permanece siempre fiel hacia nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sincero delante de ti. Si bien no somos perfectos, cada día nos equivocamos. Cada día con los afanes de la casa, el estrés del trabajo, la presión de la escuela, quizás, Señor, nos podemos perder un poco el enfoque de lo que tú eres y de lo que estamos en esta vida tratando de alcanzar esa meta, y esa meta eres tú, es la eternidad contigo, Dios. Enséñanos, por favor, a descansar en ti. Estamos hoy receptivos a lo que hoy quieres hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestro corazón, nuestra mente, sea un campo fértil donde tu palabra se introduzca, genere cambios necesarios y podamos estar siempre, siempre, siempre aferrados a tu mano, Dios. Te agradezco por mis hermanos. Ayúdales a poder discernir todo lo que el día de hoy escuchen, y ayúdame, Señor, también a mí a que mi humanidad salga lo menos posible y que tu Espíritu Santo pueda traer revelación a nosotros, hacernos ver cosas que a lo mejor no habíamos visto antes. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de un tema muy importante. Son buenas noticias después de todo lo que podamos hablar. Y bueno, esta predicación hoy no tuve diapositivas. Sé que algunos hermanos son más visuales, pero a veces no se ven tan bien las diapositivas en la pantalla aquí en la iglesia, entonces una disculpa por eso. Voy a tratar de ser lo más explícita para que usted pueda entender o podamos entender como muy desmenuzado la palabra que hoy vamos a aprender. Hoy le quise titular a mi predicación ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y creo que es una buena pregunta que a lo mejor muchas veces pensando ya antes de dormir o cuando vas en el transporte o en el carro viendo un punto fijo, que quizá vienen ese tipo de preguntas a nuestras vidas de ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué? Y bueno, hoy a la luz de la palabra creo que nos enseña mucho acerca de quiénes somos, cómo nos hemos perdido a través de nuestra vida, pero que es sumamente importante regresar a nuestra esencia, a nuestra identidad en Dios, porque cada uno de nosotros la tenemos. Entonces quiero que nos centremos en un versículo, es Santiago 4:8. Les voy a pedir a los hermanos que nos ayudan a poner los versículos que lo pongan. Y bueno, es Santiago 4:8. Santiago de verdad es una carta pequeña, pero muy ilustrativa en cuanto a la moral, a cómo es que cosas muy pequeñas que parecieran ante lo natural, ante lo cotidiano, afectan de suma importancia en la vida de un ser humano. Y bueno, Santiago 4:8, si ya lo tiene, vamos a darle de lectura. Y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiar las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purificar sus corazones. Ahorita vamos a ir entendiendo un poco acerca de este versículo, lo vamos a desmenuzar, pero hoy quiero centrarme justamente, este es mi asunto.
la purificación. Qué importante es mantenernos en esa constante purificación. Es un verbo aoristo, eso quiere decirnos que no es algo que tú generes, que el ser humano por su propia cuenta genere purificación o esté en constante purificación, sino que lo tiene que hacer alguien por él. Y en este caso, pues obviamente es Dios quien hace esa acción, pero en ti, en mí, y que tiene que ser constante. Hoy quiero leerte algo acerca de, un poco para reflexionar. Quiero introducirte un poco al tema con esto. Quiero leerte una breve reflexión y dice así: cuando mueras, no te preocupes por tu cuerpo. Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te van a quitar la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a secar. Saldrás de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos vendrán a tu funeral a despedirse. Algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán al trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas, tus libros, tus discos, tus zapatos y tu ropa. Y ten por seguro que el mundo no se detendrá a llorar por ti. La economía va a continuar y en tu trabajo serás reemplazado con alguien de las mismas características o aún mejores capacidades que las tuyas. Va a asumir esa persona tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos, si es que tenemos, ¿no? Y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y grandes cosas que en la vida cada uno hicimos. Las personas que te conocían solo por tu semblante dirán: oh, pobre hombre, pobre mujer, a él o ella siempre se la pasaba muy bien. Tus amigos sinceros van a llorar algunas horas o algunos días, pero luego van a regresar a la risa. Los amigos, entre comillas, que te jalaban a las pachangas, se olvidarán de ti más rápido. Tus animales se acostumbrarán al nuevo dueño. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble, pero luego serán guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana, 2, un mes, 2 años, un año. Después quedarás añadido a los recuerdos y entonces tu historia terminó. Terminó entre la gente, terminó aquí, terminó en este mundo, pero comienza tu historia en tu nueva realidad. Porque, bueno, los cristianos creemos en que hay vida después de la muerte, ¿verdad? En tu vida después de la muerte, tu vida donde no pudiste mudar con las cosas de aquí, porque además al irte perdieron el valor que tenían. Tu cuerpo, tu belleza, tu apariencia, tu apellido, tu comodidad, tu profesión, tu crédito, tu estado, tu posición, tu cuenta bancaria, tu casa, tu coche, tus títulos, diplomas, medallas, trofeos, amigos, lugares, cónyuge y familia. En tu nueva vida solo vas a necesitar tu espíritu y el valor que le hayas acumulado aquí será la única fortuna con la que contarás allá. Esa fortuna es la única que te llevará y se amasa durante el tiempo que estás aquí. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo, estás amasando tu fortuna espiritual. Toda esta reflexión es de una persona anónima que muy probablemente no quiso poner su nombre porque entendió el significado de la vida. Como dice en este caso Santiago y en algunas ocasiones Hebreos, pues muchas veces a lo que recurrimos o nuestras acciones pues son netamente acciones sin sentido que no trascienden hacia una eternidad. Yo hoy quiero preguntarte, hermano, porque cuando leí realmente esta reflexión me dejó temblando y me quedé pensando y dije, bueno, sí, es una realidad. Algo que tú y yo y toda la humanidad tiene seguro es la muerte. La forma en que sea, pues bueno, es lo que quizá lo hace diferente, pero al final del día tú y yo vamos a morir en alguna ocasión. ¿Tú te has preguntado de qué forma vas a morir?
¿Qué va a decir la gente cuando hayas muerto? Imagina que puedes, solamente es una imaginación porque no es realidad, pero después de tu funeral puedas ir a visitar a tus familiares, amigos, personas que te conocían. ¿Qué dirían de ti? Qué buen jefe eras, qué buena jefa eras, qué buena o buen cocinero eras, qué amargado, qué bueno que se murió. ¿Qué dirían sobre tu persona? Quizá las cosas buenas o aún las malas, quizá fue un prejuicio que se generaron de ti porque jamás te llegaron a conocer. Pero aquí la pregunta es, ¿y tú te conoces? ¿Yo me conozco? ¿Sabemos realmente quiénes somos? Porque quizá el concepto que tiene la gente de nosotros es algo que nosotros proyectamos, algo a lo que se nos acondicionó desde muy pequeños, quizá desde que estábamos siendo gestados. Entonces, muy probablemente el concepto que tengan de ti, la opinión que tengan sobre tu persona, fue algo que tú quisiste proyectar falsamente, o bien algo a lo que sí te acondicionaste y que pues en eso te convertiste. Hoy quiero, como te comentaba, hablarte acerca de la purificación. Qué importante es que la purificación se haga viva en nuestras vidas, que realmente vivamos una purificación. Vamos a ir entendiendo un poco acerca yo creo que en tu mente, en tu verbario, existe la palabra purificación. De una manera a lo mejor lo asociamos inmediatamente con agua, con algunos filtros, qué sé yo. Lo tienes en tu verbario, pero la palabra profundiza mucho acerca de esa palabra. Hoy quiero comentarte que acerca de la purificación habla el Nuevo Testamento. Les voy a dar la cita para que la busquen y ahorita también la puedan poner en la pantalla. Es Levítico. Levítico 14:49. Y dice: entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad, sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda la plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y la erupción y la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra, o en este caso la que le toca a la lepra, ¿no? El Antiguo Testamento nos hace referencia acerca de la purificación, lo que acabamos de hablar. También se manejaba el tipo de purificación cuando una mujer daba a luz a un hijo. Pueden checar todo el libro de Levítico. Eran diferentes cuestiones en caso de que su hijo fuera hombre o fuera mujer, pero en ambos casos tenía la mujer que apartarse, y pasado el tiempo de la purificación podría volver al campamento y demás, ¿no? Y pasa lo mismo cuando había tenido contacto con algún cadáver, con algún muerto. Pasaba lo mismo, se le consideraba inmundo, pasaba un tiempo de purificación, y una vez puesto el sol, o en este caso que amaneciera, volvía a ser puro y volvía a incorporarse al campamento y a sus actividades. Pero hay algo muy característico en cuestión de la purificación. No quise traerlo porque iba a parecerme algo medio extraño en cuestión de algún rito. Siempre creemos que el hisopo, hay un salmo muy, muy conocido, y creo que todos lo identificamos, el Salmo 51:7. Vamos a buscarlo. Salmo 51:7.
Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y siempre creemos, o bueno, esa es la importancia de ir al contexto de la palabra, porque no siempre significan las mismas cosas en el contexto que nosotros actualmente conocemos. El hisopo pues lo relacionamos como el bastoncito de plástico a los extremos con algodón, pero no era el hisopo al que se refiere aquí, ¿no? El hisopo es una planta. Los estudiosos consideran que es una planta que actualmente podemos conseguir, es mejorana, de la cual también se extrae el aceite. Se cree que es la planta que se utilizaba, o en este caso antiguamente se le conocía como la planta de hisopo. Entonces literal se juntaba como un manojo de hisopo, que eran tallos largos, con flores. Voy a poner una imagen, o voy a dejar una imagen por aquí para que ustedes la asocien. Es actualmente todavía se puede conseguir. La flor es como un tipo verdoso y hay algunas flores blancas o lilas, y bueno, esas desprenden un aceite que deja aromático en cuanto entra en contacto con algo. Se cree que puede ser la mejorana. Entonces eso es el hisopo, la planta como tal. Y dice, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Quiero comentarte dice, vamos a desglosar un poco el versículo. Dice, purifícame con hisopo. Ya les expliqué que era el hisopo. Purifícame es una palabra hebrea que es kaptab. A lo mejor le estoy pronunciando un poco mal, no sé el hebreo tal cual en cuanto a pronunciación, pero es kaptab, y nos hace una referencia literal a una purga. Entonces, si entendemos o lo leemos en nuestro contexto de purifícame con hisopo, es decir, que con ese manojo de la planta de hisopo se iba a generar una purga, una limpieza profunda. Pero ahorita lo vamos a ir asociando a nuestro contexto. A lo mejor quiero irte introduciendo cómo es que a mí me asombra muchísimo cómo Dios en los tiempos antiguos tenía de forma física ese cuidado, porque ya te expliqué que la gente que necesitaba entrar en purificación era cuando daban a luz, cuando tenían contacto con algún muerto, en este caso cuando se enfermaban de lepra, pero esto sigue aplicando para nosotros hoy en día, y ahorita lo vamos a ver. Y en cuestión dice, purifícame con hisopo y seré limpio, ¿no? Ya entendimos, porque te van a purgar, literal. Lávame y seré más blanco que la nieve. Antes de que tú seas blanco o de que seamos blancos, necesita haber una acción, y vuelve a haber un verbo, es lávame. Lávame es taphare, y quiere decir que te va a lavar de tal forma, o cuando genere esa acción sobre ti, te va a regresar a un estado original, un estado donde tú debiste conservarlo. Obviamente cuando tú naces, o todas las personas que nacen, pues ya traen una tendencia al pecado, ya traen una naturaleza caída, pero en tu esencia no es así. Entonces, cuando viene esa limpieza, cuando viene, en este caso lo vamos a entender como el Espíritu Dios, a lavarte, regresas a ese estado original, a un estado de inocencia, y hasta se puede creer que es sagrado, que es puro. Y sí lo creo, porque pues obviamente es una creación de Dios. Eso puede ser vivo en ti y en mí. Eso es en cuestión. Yo creo que ya con estas definiciones que te estoy dando ya podemos entender un poco mejor el Salmo 51:7, para que si estás tomando anotaciones y un día lo quieres compartir, pues realmente es muy enriquecedor este versículo. Y bueno, quiero hoy mostrarte el proceso y las características que tienen este proceso de la purificación. Netamente, la purificación, como nos lo explica la Biblia, es el proceso para eliminar las imperfecciones a lo extraño de algo para que recupere su esencia, lo que estábamos hablando, ¿no? Que regreses a tu estado original. Pero aquí viene una interrogante, ¿no? ¿Por qué Dios tendría que hablarnos de una purificación?
O sea, ¿qué hay atrás? ¿Por qué necesita haber una purificación? ¿Qué genera en nosotros que no seamos puros? Y bueno, como te comentaba, hay algo muy característico con lo que hoy podemos asociar algo, y es que había una enfermedad como la lepra. La lepra, si tú lo buscas, sigue siendo la misma enfermedad antes y actualmente. Me puse a investigar un poco acerca de la lepra. Es una enfermedad que se contagia y se extiende rápidamente. O sea, realmente la lepra, cuando tienes contacto con ella, necesitas atenderla de inmediato porque se contagia y se expande en todo tu cuerpo y eres muy peligroso para las demás personas porque las puedes contagiar inmediatamente. Entonces genera heridas y lesiones que se infectan muchísimo, que eso es lo que viene a complicar realmente la lepra, que se infectan las lesiones que esta genera. Daña, cuando va avanzando, daña las neuronas y se extiende hasta que limita el funcionamiento corporal. Como te comentaba, entre más tarden en darle tratamiento es más difícil de erradicar. Por lo que leí, el tratamiento llevaba de 6 a 8 meses si es que se atendía rápido, y se podía extender más si se atendía después. Y cuando estaba leyendo esto dije, ahora voy entendiendo todo, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos deja? Mucha gente dice, es que leo el Antiguo Testamento y no lo entiendo, pero es que necesitas entender que todo lo que está escrito es aplicable para el día de hoy. Que aunque veas números donde son puros literal conteo de tribu, de gente y demás, son realmente aplicables para el día de hoy, era la importancia del cuidado, de cómo Dios tiene todo un orden y tiene un control de absolutamente todo, así como lo tiene y lo seguirá teniendo en tu vida a medida de lo posible que tú le des esa autoridad y gobierno sobre él, ¿no? Y cuando estaba leyendo la cuestión de la lepra empecé a entender, hermano, si tú lees Santiago, como te comento, no es la carta muy larga, realmente en menos de una hora la lees. Santiago, hoy quiero decirte, ¿no? Bueno, te voy a explicar un poco. En el capítulo 3 hace una referencia acerca de la lengua. Y bueno, rápidamente dice, he aquí nosotros en Santiago 3:3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No dice los de afuera, los de adentro. Dice en general que la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Y bueno, dice más cosas más fuertes, ¿no? Pero lean realmente Santiago y van a ver que tiene una serie de cosas hasta que ¡pum! Llega a Santiago, que es la cita que estábamos checando, 4:8. Y dice, bueno, pero acércate a Dios y Él se va a acercar a ti, pecadores. Limpia las manos. Otra vez, limpiar, que es el mismo verbo, aunque aquí en esta cita es griego, pero es el mismo verbo. Limpiar las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Purificar, otra vez. Los de doble ánimo. Entonces, aquí hay algo característico. A veces nos hemos preguntado, no sé tú, hermano, pero yo muchas veces, tengo 27 años, luego se me olvida mi edad, pero no es por mala onda, sino que se me va el rollo con las edades y números y demás. Pero en 27 años a veces ha venido frustración a mi vida porque he dicho, ¿por qué soy tan inconstante en mis caminos? ¿Por qué inicio algo y lo dejo a la mitad? ¿Por qué después volteo hacia atrás y digo, ay, esto me apasionaba y por qué lo dejé?
Y así ha sido una constante, hermano. No sé si a ti te pasa, pero realmente, si nada más me pasa a mí, de verdad oren por mí. Pero en serio es una cuestión tan frustrante, pero es por esta cuestión. Porque dice, eso significa doble ánimo, que hay un doblez en tu vida. Hay cosas y palabras que te dijeron desde pequeño que te acondicionaron a vivir algo diferente a tu esencia. Cada uno de nosotros tenemos una esencia muy marcada, somos sellados con el Espíritu, pero hay una lucha externa de la cual tú y yo tenemos que ser bien conscientes. Desde que un niño nace, una niña nace, la lucha comienza, y es el robarte tu identidad, el atrofiar tu esencia. Hay una lucha constante de la que tenemos que estar bien conscientes todos, de que el bombardeo externo va a ser tan fuerte que va a querer robarte tu esencia. ¿Quién eres tú? Por eso el porqué de la predicación, o el nombre de la predicación. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Eso desde que tú naces va a venir el enemigo a quererte robar esa esencia que Dios depositó en ti, que tomó su tiempo para crear, para formar, para depositar propósitos, sueños y todas las bondades que vienen de parte de Dios. Comienza la lucha, hermano, y tú necesitas ser bien consciente de eso. Hay una lucha de la que debemos estar conscientes, y es la lucha por nuestra esencia, y que la lucha va a ser tremenda con tal de que perdamos nuestra esencia y quiénes somos en Dios. Eso significa, Santiago 4:8 vamos a volver a decir, y ustedes, los de doble ánimo, es decir, y tú, que eres inconstante en tus caminos, que inicias una cosa y la dejas, purifica tu corazón. Sin purificación no vas a poder mantenerte en una línea. Sin purificación difícilmente vamos a alcanzar la meta, que es estar con Jesús. Muy difícil, porque vamos a iniciar la carrera en el Evangelio y después, Dios nos guarde, pero entonces apóstatas vamos a ser de la fe, porque somos inconstantes, porque somos de doble ánimo, porque hoy estamos y no estamos. Pero espera, eso no es todo, no es regaño. Hay algo que generó tu doble ánimo. Y de verdad, cuando el Señor me llevaba hacia la profundidad de esta palabra, híjole, hermano, qué difícil es llegar a rascar quizás zonas que pues hay que sanar, que como la lepra generaron en nosotros una herida que se ha infectado durante años. Yo en este caso son 27, no sé, en tu caso pueden ser 12, pueden ser, en el caso de mi hijo, 1 año, hermanos de 60, de 50, de 40, de 30, no sé cuántas heridas tengas en tu piel que han generado, que ya hasta se infectaron, que ya aprendiste a vivir con el dolor, o ya te hiciste hasta inmune, pero que están ahí y que están dañando y que te están generando un dolor e inconsistencia en todos tus caminos, en todas las áreas de tu vida. Hay veces que inicias tu familia y la abortas, pero justo por esto, porque te acondicionaron desde pequeño a ser así. Y hoy quiero comentarte algunas cosas, porque es muy importante. No sé qué etiqueta a ti te pusieron de pequeño, y pueden ser bastantes, porque hay unas etiquetas que han surtido efecto, porque les crearon a los niños o niñas que eran máquinas de dinero, y sí, hoy lo son, y con base a eso miden su éxito en la vida, conforme a los números o ceros que tienen sus cuentas bancarias. Al final del día le robaron su esencia. Y no estoy diciendo que ahora si ganas 3 pesos tienes tu esencia al 100%. Solamente estoy poniendo ejemplos de cuando como padres no somos conscientes, no somos dirigidos por Dios, y qué decir de aquellos que ni fuimos planeados, ¿no? Realmente pues con lo que tienen emplean sus conocimientos, o en este caso sus costumbres, o como se les educó a ellos, y lo vuelven a repetir en nosotros, y así es una cadena.
hoy quiero decirte que mucho tiempo, y voy a abrir mi corazón contigo, mucho tiempo me marcaron a mí o me pusieron la etiqueta o el sello, bueno, no, es etiqueta, sello o sella el espíritu. El humano nosotros tendemos a etiquetar, a poner un membrete sobre la frente de la gente. Y mucho tiempo, hermano, a mí me traumó demasiado, hasta la fecha, muchos de mis familiares, pero la más como que recalca ese punto es mi mamá. Y es la cuestión de mi nariz. ¿Cuánto tiempo sufrí por mi nariz? De verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo sentía que tenía la nariz más grande, tipo calamardo, porque siempre me hicieron verla así. Me etiquetaron desde pequeña, con que, ay, como todos la tenían finita, bueno, del lado de mi mamá, todos la tenían finita, sin como el cartilaguito que yo tengo de aquí, y yo, mi nariz es diferente, siempre me pusieron la etiqueta de la nariz grande, o la frente grande, ¿no? O la altota, porque pues soy más alta que el promedio de mi familia. Entonces siempre eran las etiquetas, yo estoy hablando en este caso de la imagen. Y hermanos, de verdad, ¿cuánto me traumó? Hasta que vine al evangelio y de repente empecé a agarrar conciencia y dije, ay, pues mi nariz no está tan gigante, ¿no? O sea, y cumple las funciones que necesitan. Y cuando entendí que Dios, agradezco mucho a los mentores que tuve porque me llevaron a esa reflexión. Y una ocasión, caminando, el Señor me decía, porque me habían enseñado en una clase que no existían los guapos y los feos. Y a mí me costó muchísimo entender esa parte, muchísimo. Porque en mi casa siempre se enseñó que sí había guapos y feos. Y es más, que si los güeros o güeras eran mucho más, más nice o más guapos que los de color amarillo, a lo mejor como yo, o morenos, ¿no? Entonces, realmente a mí me costó mucho entender, cuando vine al evangelio, entender que no había guapos ni feos. Y todavía me causa cierto choque con algunos cristianos que siguen creyendo que hay guapos y feos. Pero bueno, cada quien tiene su proceso, ¿no? El punto aquí es que en una ocasión dije, Dios, yo de verdad, porque nos ponían imágenes de comparación, ¿no? En mi caso, pues si yo veía una persona que era de tez más blanca o rubia, se me hacía mucho más atractiva, o yo consideraba que era más guapa que una persona, pues a lo mejor de mi color, ¿no? Y hasta que me cansé demasiado, porque yo a mi simple vista no diferenciaba que eran, o que más bien no hacía diferencia, y no veía que eran iguales, que eran personas iguales, con 2 ojos, con cabello, y cumplían sus funciones. El punto aquí es que una ocasión, me acuerdo perfecto, iba hacia mi trabajo, era en la mañana, y le decía, Dios, ayúdame, porque yo sigo viendo que sí hay diferencias en la gente, la verdad. O sea, yo sí considero que sigue habiendo guapos y feos. Y así, tal cual, de esas veces que Dios te habla y se hace un silencio a pesar de que vas con el tráfico y demás, y me dijo, ¿tú crees que yo te creé? Es decir, yo te formé. Dije, sí lo creo. ¿Y tú crees que yo formé a la gente, o sea, a las demás personas, a tus prójimos? Sí lo creo. Entonces, ¿tú crees que yo, Dios, decidí hacer a unos guapos y a otros feos? Que les di a otros, que los hice más agraciados, y a los otros pues no tanto, porque ya no tenía mucho tiempo. Y ahí fue cuando me explotó mi cabeza y mi cerebro, y dije, ok, es cierto. Siempre Dios a cada uno de nosotros nos creó, se tomó su tiempo, depositó, como te comento, sus propósitos, sus sueños, y nos hizo parte de. Dice Génesis que somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, cuando le decimos a alguien que es feo, entonces estás diciendo que la imagen y semejanza de Dios es fea. Todos tenemos de su imagen y semejanza. Gracias a Dios que compartió con nosotros eso, aún sin merecerlo. Y hasta ese momento pude entender y quitarme de mi cabeza ese engaño. Y después vino también el quitarme el engaño de mi nariz y de mi frente, y ahora yo puedo reírme de mi propia persona, ¿no?
Y si alguien viene y, como te comento, toda mi familia, si la llego a frecuentar, me hacen burla, ya no me afecta, ya no me duele, ya no me genera inseguridad, porque muchas veces te genera inseguridad. Escuché por ahí a una pastora, Alma de León, que dijo, y después están los cirujanos, y respeto mucho la profesión, pero me refiero a que, dice, y después están los cirujanos deformando la imagen y semejanza de Dios que depositó en cada uno de nosotros. Qué tremendo que las palabras, que la pequeña lengua, que es un mundo de maldad, como dice Santiago, haya destruido la imagen y semejanza de Dios en ti y en mí. Hoy quiero decirte o quiero pedirte que tomemos unos minutos. Cierra tus ojos, por favor. Todavía no estoy terminando, pero cierra tus ojos, quiero llevarte un punto. Ya te dije que a mí en mucho tiempo se me juzgó en mi apariencia, que sí porque estaba alta, que sí tenía color amarillo, que sí tenía la nariz, que sí tenía la frente, que sí tenía infinidad de cosas. Ahorita no me acuerdo de más, pero seguro me remarcaban mucho mis defectos físicos, ¿no? Y yo no sé a ti qué te marcó. Yo no sé a ti si te dijeron, como lo que te comentaba, que eras una máquina de dinero y te acondicionaron a eso, a generar sobre el estrés dinero. Yo no sé si a ti tu etiqueta sea el gordo, el flaco, pero también están las otras etiquetas vanidosas, donde les hacen creer que son modelos, que son los más guapos, que son las más guapas, y pues ahí tenemos todas las redes sociales inundadas de influencers y sintiéndose y creyéndose, destruyendo su esencia que no les dio Dios, por ir por una imagen donde sí sea aceptada en el mundo. Y qué difícil es encontrarte con esa etiqueta que te pusieron quizá tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, aún en la propia iglesia, tu pastor. No sé si tu etiqueta sea el sucio. Hay muchas etiquetas que podemos ver en la Biblia. No sé si a ti te dijeron la mujer adúltera o en este caso algunas otras palabras. Te comparto una más para mí. Pues no puedo decir la palabra porque bueno, en nuestro contexto es una grosería, pero siempre me han dicho que gente que ni siquiera me conoce, que soy payasa. A lo mejor ya después me conocen y sí lo confirman, ¿no? Pero de entrada pues me ponen esa etiqueta y muchas veces no soy payasa, muchas veces soy más tímida, más penosa para acercarme a la gente. Y esas etiquetas te marcan y te dejan ahí. Entonces yo no sé, tú piensa ahorita con ayuda del Espíritu, no humanamente, no que seas dirigido por mí, sino con el Espíritu, y vamos a darle tiempo a que tu mente recuerde esa etiqueta que el mundo ya te puso y que te acondicionó a tener un doble ánimo, a que tú seas inconstante en tus caminos. Yo no sé si te dijeron tonto, no sé si te dijeron inútil, que nunca ibas a lograr nada, que tu familia, por tu apellido de donde tú venías, jamás ibas a poder lograr nada, o el supercampeón, ¿no? Que todo iba a lograr y estás así con esas ínfulas de grandeza y que destruiste también tu imagen y tu semejanza. ¿Ya tienes ahí tu etiqueta? A lo mejor no es una, a lo mejor son 2, 3. Tienes una lista, un libro, tal vez, pero hoy te tengo una muy buena noticia, porque gracias a Dios existe la purificación. Ya te le expliqué un poco acerca del Antiguo Testamento, cómo es que se empleaba la purificación en esos tiempos. Y ya puedes abrir tus ojos, solamente que quiero que tengas en mente esa frase que te hirió, esa etiqueta que te marcó,
que sin importar la edad que tengas, sigue estando ahí. No importando que estés en el evangelio, que te congregues, que seas servidor, que seas pastor, que seas pastora, que seas profeta, que seas lo que sea, sigue taladrando tu cabeza. O que quizá ya aprendiste a vivir con ella. Manténla en tu mente. Esa situación que marcó tu vida, hoy es tiempo de que tú y yo la entreguemos. Y de que definitivamente Dios haga algo sorprendente en nuestras vidas. Y sí hay una noticia extraordinaria. Siempre que viene un sufrimiento de parte de Dios, no es para destruirte, no es para alejarte, no. Siempre hay sufrimientos que generan gloria, que generan victoria, y esta es una de ellas. No creas que te estoy haciendo recordar tu pasado, las etiquetas o las cosas que te marcan o te duelen para seguir poniendo limón en la herida, sino para que el día de hoy sea expuesta y sea liberada y sea sanada en el nombre de Jesús. Hoy te digo que tengo una muy buena noticia. Quiero que vayamos a Hebreos, que regresemos a Hebreos. Hebreos 19:13. Qué palabra de verdad. Qué palabra. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus vidas, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo no sé, hermanos, si no te vuela la cabeza estos versículos. Gracias, Señor, porque de verdad es tan sorprendente lo que hace el Señor. Y es cierto, hermano, es cierto, no importa las crisis que pases, no somos perfectos. Quizá yo me bajo y me vuelvo a equivocar, pero no olvides que hay la purificación. No olvides, hermano. Qué importante es esta palabra, de verdad. Anótala, Hebreos 9:13, del 13 al 15. ¿Te das cuenta de la relación que sí tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo? Que en su momento tuvo cuidado Dios y lo sanaba y tenía una situación ahí de cuidado con ellos, pero también hoy sigue aplicando para este tiempo. ¿Te das cuenta? Qué importante es la purificación en nuestras vidas. Qué importante es la purificación. Hoy puedo saberlo y hoy tengo esa convicción en mi vida. Hoy tengo la clave de por qué la inconsistencia en mis caminos. Porque tengo un doble ánimo, porque tengo un doblez en mi alma, porque he sacrificado mi esencia para complacer a las personas. Pero ¿recuerdas la reflexión que te comenté al principio? Cuando tú partas de este mundo, la gente va a decir mil cosas. Pero lo que importa es hacia dónde tú te vas a volver a ir. Y estoy terminando. Hoy traje pues dice Yael un experimento, pero más bien es un ejemplo. Se ve ahí medio extraño, ¿no? Pero es un filtro casero. Pueden investigarlo en internet para que vean cómo hacerlos. Ahí luego
con sus hijos. Lleva una parte de hojas, una gasa, arena, en su mayoría de la botella o del filtro es arena, y empieza con grava pequeña y hasta grava más gruesa, o sea, es más grande la piedra, y el algodón. Y es un filtro, como te comentaba al principio, donde inicia el proceso de purificación. ¿Recuerdas que te dije que purificación y la limpieza era una purga? ¿Era pasar por un proceso? Hermano, la purificación no es algo sencillo. La purificación no es algo que se da en la quietud, en las victorias, en el ganar. La purificación no se da ahí. La purificación duele, porque la purificación viene cuando tú estás enfermo, cuando te hirieron y se infectó, y pues hay que sanar la herida. La arena, te comentaba que es el elemento que más hay en el filtro, y la arena representa inestabilidad. La purificación va a venir en tus momentos más inestables, cuando no ves nada seguro. ¿Te ha pasado que estás en la playa y no es algo sólido? Es fuerte la arena, o sea, sí te puede arrastrar, pero al final del día no es sólido. La purificación viene en ese momento, cuando nada en tu vida es estable. Y después viene la piedra. ¿Te has ido en bici y has andado ahí por terracería y demás? Es complicado, si no pones atención te caes o te puedes golpear. Y ahí en ese proceso estamos a veces. La purificación viene, o Dios nos purifica a través de las pruebas, donde todo es terracería, donde nada es tan bonito, donde no ves tanta seguridad, donde si corres muy probablemente te caigas y te puedas golpear, donde nada es seguro. Y al final del día empiezas a pasar de mayor se va cerrando el camino y te pasa por el algodón, para que después suceda esto. Sí sirve mi filtro, ya aquí está comprobado. ¿Te das cuenta de la cantidad que iba saliendo? A lo mejor mi boquilla es un poco más ancha, ¿no? Pero la filtración es eso. A veces vas a sentir que es una gotita para nada, que es mucho esfuerzo para esto. Y si te das cuenta, no está del todo limpia. Realmente esta agua, sí me sorprendió la verdad el filtro, porque era un agua muy sucia, muy, muy, muy sucia. O sea, realmente no se veía nada. Pero ve el tipo de agua que sale. Y qué difícil, hermano, cuando a lo mejor crees que ya lograste algo y Dios te vuelve a vertir sobre el filtro. Porque para que un agua esté bien purificada, tiene que pasar bastantes veces por el proceso de purificación. Pero no te desanimes, no me desanimo. Vamos avanzando, lo importante es que ya llegaste al proceso y que continúes en esa constante purificación. Regresa a tu esencia, es lo más seguro. Regresemos a nuestra esencia, es lo más seguro, es lo más puro. Y dice aquí la palabra hebrea del taujaré, que hasta es sagrado. Regresar a tu esencia es sagrado. Quiero terminar diciéndote: Hebreos
9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará tus vidas o sus vidas en la conciencia de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Gracias, Señor. Por ahí si escuchan a Emmet, téngannos paciencia. Gracias, Señor, por la palabra que hoy trae a nuestras vidas. Igual si quieres ponle pausa.